Estás escuchando Contracultura. Bienvenido. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En Él vivimos y nos movemos y somos, y por lo tanto debemos entender que Dios no es como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Este es un fragmento de una predicación dada por el apóstol Pablo en una ciudad famosa en Grecia, que fue registrada en Hechos 17. En ese lugar había mucha confusión con respecto a la identidad de Dios. Muchas de estas personas estaban adorando ídolos y dioses falsos que se habían hecho en su mente, conforme a su imaginación. Y aunque en la actualidad ya no les ponen esos nombres como a los antiguos dioses griegos, podemos echar un vistazo a la fe de la mayoría de las personas y darnos cuenta de que permanece ese mismo deseo de tener un Dios en el que me conviene creer. Uno que no me castiga cuando lo ofendo o cuando hago lo malo y que me cumplirá todo lo que le pido y a mi manera. ¿Le suena eso familiar? Cuando ocurre esto, inconscientemente estamos creyendo en un ídolo, un Dios falso, y no en el Dios de la Biblia, quien se dio a conocer a sí mismo en un proceso conocido como revelación. Ese será el tema central de esta sección. ¿Quién es este Dios que se muestra a sí mismo? O como dicen en el Salmo 24, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este programa en el que introduciremos esta nueva y muy especial sección. Hoy me acompañan mis amigos Frida San Pedro y Josué Cornejo. Hola. Hola. Y yo soy Luis Huerta, así que empecemos. Mis padres viven en un pueblo en la Sierra Norte poblana, y siempre que viajo a visitarles es inevitable que me pierda en las hermosas vistas que rodean el lugar, lleno de vegetación y color. Siempre que me doy un tiempo para contemplar detenidamente, termino pensando en Dios. Hace varios años leí en un salmo lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Sinceramente, esta porción de la escritura no había cobrado tanto sentido hasta ahora que estuve estudiando más a fondo el tema de la revelación general de Dios. Pero, ¿qué es eso de revelación general? Bien, según un artículo de Coalición por el Evangelio, la revelación general universal es esa revelación de sí mismo que Dios le ha dado a todos los hombres. La siguiente pregunta que surgiría después de tener esta breve definición sería: ¿cómo es que Dios se revela de dicha forma a todos? Bueno, la respuesta es simple, pero profunda a la vez. Dios se ha revelado a través de la creación. Ahora bien, considerando lo anterior, quiero invitarte a reflexionar en otra pregunta. ¿Cómo deberíamos responder a dicha revelación? Piénsalo un minuto. ¿Ya se te ocurrió algo? Bueno, si aún no logras ordenar tus ideas, déjame compartirte algo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versos del 19 al 23. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y reptiles. Sin duda, poder ver todo lo creado desde la pequeña hormiga hasta la montaña más alta nos debería hacer darnos cuenta de quién es Dios, el creador de todo lo que existe, y finalmente invitarnos a adorarle. Aunque sin temor a equivocarme, creo que sigue pasando lo que Pablo escribe. Muchos han decidido permanecer en su necedad y vivir sin creer en lo que se les ha revelado a través de la creación.
Así es, en toda la Biblia vemos a un Dios que desea revelarse a sí mismo a los hombres para relacionarse y tener comunión con ellos. Desde el inicio de la Biblia se nos explica claramente por qué sucede esto, pues notamos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con la capacidad de razonar y tomar decisiones libremente. Sin embargo, pronto vemos que el hombre toma una mala decisión al negar y rebelarse en contra de su creador. Y como dijo Frida, la Biblia no presenta al hombre buscando desesperadamente a Dios, pues como dice el rey David en el Salmo 14, solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo cierto es que incluso creyendo en la existencia de Dios, como seres humanos no tenemos suficiente información que nos exprese claramente acerca de cómo es Dios, su personalidad, su carácter, su santidad, su justicia, su misericordia y su inmenso amor. Simplemente viendo la creación, el hombre no podría comprender que en su condición de pecado jamás podrá estar en la presencia de un Dios santo, el cual está enemistado con el pecador y por lo tanto será juzgado por su rebelión. No podrá llegar nadie ante la presencia de Dios y quedar impune por su pecado simplemente por saber o afirmar que Dios existe. Al contrario, sería algo que evidenciaría la culpa del pecador. Los acusados quedarían totalmente mudos a causa de la manifiesta contradicción de sus vidas, pues el juez de toda la tierra podría decir: el acusado afirmó que Dios existe, sin embargo su vida personal la vivió como si Dios no importase. Notamos claramente que es necesario que exista otro tipo de revelación, ya que sin esta, el hombre no podría ver la necesidad de un Salvador, no podría conocer nada sobre la persona y obra de Jesucristo como el medio provisto para solucionar este problema, entre muchos otros temas importantes que habla la Biblia. Pero Dios soluciona esta falta de información dándose a conocer a sí mismo a través de lo que se conoce como revelación especial. Vemos a Dios revelarse en medio de una zarza ardiendo a través de sueños, visiones, ángeles y profetas, que prácticamente eran los voceros de Dios para comunicar su mensaje, tal como lo menciona el escritor de Hebreos 1 diciendo: Dios habló muchas veces y de diversas maneras a las personas en el pasado por medio de los profetas, quienes lo registraron de manera escrita en lo que se reconoció como las Sagradas Escrituras y eventualmente sería recopilado en lo que hoy conocemos como la Biblia. Claro, y es por eso que nosotros creemos que la Biblia es verdad y que es una autoridad para nosotros. Y esta inicia en el primer capítulo, en la primera página, con un relato en el que se muestra a Dios creando. No lo voy a leer todo ahorita por motivos de tiempo, pero ustedes pueden leerlo en el primer capítulo del libro de Génesis. Y de hecho, te recomiendo mucho tener cerca una Biblia abierta en esta parte. Si no tienes una, busca en Google Génesis 1 y dale clic a la primera página que te salga para que lo vayas viendo con nosotros. Aquí se presenta un famoso relato que introduce a la persona de Dios, quien en el principio creó los cielos y la tierra. Y luego narra que durante 6 días Él va creando y describe su actividad, día tras día. No es mi intención ahorita discutir ni argumentar si se trataban o no de días literales de 24 horas, porque creo que ese no es el enfoque principal del texto. Y en este relato el protagonista es Dios mismo. Y vemos un patrón muy interesante que repite frases como: y dijo Dios, que haya, y fue así, y llamó Dios, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tal, y así, una y otra vez. Y en ese proceso creativo, a partir de la nada Él crea la luz, crea el firmamento, la vegetación, el sol, las estrellas de la luna, los animales marinos, las aves, los animales terrestres y por último crea al ser humano, a quien describe como un ser hecho a su imagen y semejanza y a quien le da instrucciones especiales de administrar y cuidar a esa creación. Y finalmente narra acerca de un séptimo día que Dios determina que es de descanso. Esta porción de Génesis 1 es sin lugar a dudas una de las que más he leído. Sin embargo, fue hasta hace menos de un año
que leí de una forma distinta. Normalmente siempre que estudiaba esta porción me dejaba llevar por el subtítulo de mi Biblia, y como casi todas las versiones decían la creación, yo pensaba que de eso se trataba todo aquel conjunto de versículos y me enfocaba en lo que Dios había creado cada día y en qué día había creado cada cosa. No obstante, si solo observas eso cuando lees esta porción, pierdes de vista lo realmente importante: Dios. En esos versos 33 veces es mencionado su nombre. Sin duda, el título, aunque es hasta cierto punto apropiado, deja fuera el enfoque en Dios. Es a través de este pasaje que podemos conocer a Dios como creador, como el autor de todo lo que nos rodea. Te invito a que ahora, cada vez que te acerques a esta porción, lo hagas teniendo en mente esto. Notarás la diferencia de la profundidad de este pasaje. Incluso algunas preguntas que no nos llevan a ningún lado se van a disipar, y otras nuevas que nos permiten conocer a Dios cobrarán sentido. No lo olvides. Todo se trata de Él. Así es, y algo muy útil a la hora de estudiar la Biblia, cualquier parte de la Biblia, es preguntarnos ¿qué aprendo de Dios a partir de este pasaje? ¿Qué me enseña acerca de su carácter y cualidades? Si aplicamos estas preguntas a Génesis 1, podemos descubrir un montón de atributos implícitos y explícitos que nos describen quién es ese Dios que dice ser el responsable directo de haber creado todo. Y te voy a pedir que nos vayas siguiendo en el texto. Uno de mis autores favoritos es John Stott, y él en su libro Cristianismo Básico escribe lo siguiente. En Génesis 1:1 leemos: en el principio Dios. Estas son las 4 primeras palabras con las que comienza la Biblia, y nos muestra que todo comienza en Dios. Él siempre da el primer paso, siempre está en el principio. Esto nos lleva a otra gran verdad. Antes de que el ser humano tratara de buscar a Dios, Dios ya lo había buscado. La Biblia no presenta al hombre buscando desesperadamente a Dios sin que éste haga nada para que el hombre lo encuentre. Por el contrario, la Biblia revela a un Dios que toma la iniciativa, se levanta de su trono, deja su gloria, se rebaja y humilla para buscar al hombre, mucho antes de que éste, que se haya envuelto en obscuridad y hundido en el pecado, se le ocurra volverse a él. Esta actividad soberana y anticipada de Dios se puede apreciar en varias áreas. Una de ellas es al tomar la iniciativa en la creación, cuando formó el universo y todo cuanto en él hay. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en este mismo pasaje también aprendemos acerca de la eternidad de Dios, que se sugiere en las palabras en el principio, que Él está fuera del tiempo. Él trasciende el comienzo y el fin. Luego vemos en el versículo 2 que dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces descubrimos que Él es dinámico, es activo. Si piensas que Dios se queda estático, o tú tienes un Dios que no se mueve y que hay que estarlo llevando a otros lados, ten por seguro que no es el Dios creador. En todo el relato, 10 veces vienen las palabras "y dijo Dios", siempre seguidas de un "y fue así". Entonces aquí vemos que Dios tiene autoridad. Además, justo después de crear algo, 7 veces se repiten las palabras "y vio Dios que era bueno", o en algunas traducciones lo interpretan como "y Dios consideró que esto era bueno". Entonces vemos que Dios evalúa. No solo hace las cosas por hacer y ya, como salgan, sino que Él analiza. 5 veces vemos que Dios separa, o sea que ordena, agrupa, clasifica. Él separa la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, lo mojado de lo seco, el día de la noche. Entonces vemos que Él es ordenado. El Dios de la Biblia es un Dios de orden. Uno que aplica las 5 S de la calidad en su creación, por si algún ingeniero nos escucha. Vemos que Dios también llama o nombra a las cosas. Dice, llamó a la luz día, a las tinieblas noche, al firmamento cielos, a lo seco tierra, al conjunto de aguas mares. Entonces vemos que Él conoce a su creación. También podemos aprender que Él es sistemático, que planea, porque determina qué cosa específica hacer en qué día en específico. Nosotros creemos que Dios es todopoderoso. Si Él hubiera querido hacerlo todo en un solo día, no era diferente para Él.
Es más, si él hubiera querido, fácilmente podría haberlo hecho todo en 6 horas o en 6 minutos o en un segundo, da igual. Pero él quiso y planeó hacerlo en 6 días. Y así lo hizo. Incluso al final del versículo 28 vemos que el Dios creador es uno que está dispuesto a relacionarse, no uno que se queda en el anonimato. Él le habla a su creación y le delega responsabilidades. Y en los versículos 29 y 30 vemos que es generoso, que satisface con abundancia todas las necesidades de su creación. Y en el primer versículo del capítulo 2 y aún más en el resto de la Biblia, vemos que también es comprometido con su creación. Él terminó lo que empezó. Entonces, a manera de recapitulación, vimos que el Dios de la Biblia es uno que tiene iniciativa, es eterno, dinámico, tiene autoridad, que analiza o evalúa, que es ordenado, que nombra y conoce a su creación, que Él planea, se relaciona, delega responsabilidades, es generoso y comprometido. Además de muchas otras cualidades implícitas, tales como su creatividad, su ingenio, y que es detallista, que es un gran artista y que es muy, muy poderoso. Está bien chido todo esto. ¿Estás seguro de que sí es este el Dios en el que crees? Este pasaje en Génesis me recuerda lo que Dios dice por medio de su profeta en Isaías 55, del 10 al 11, que dice en la Nueva Traducción Viviente: La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Aquí podemos darnos cuenta de esta palabra en Génesis que dice: y dijo Dios, la cual nos muestra claramente su autoridad sobre su creación, y no solo eso, sino la veracidad de Dios de que todo lo que Él ha dicho, así será. Queremos concluir con una pregunta. ¿Cómo respondes a lo que hoy has escuchado respecto a Dios? Nosotros creemos que nuestra mayor respuesta a esto que hoy compartimos contigo se resume en adoración. Creemos que poder comprender cómo Dios se nos ha revelado nos debe llenar de admiración, asombro, sumisión, respeto y amor profundo. Recuerda que cuando ves la creación eres testigo de una revelación clara y perfecta de quién es Dios. Y cuando comprendes esto no hay más que adorarle. Dios se ha dado a conocer y depende de nosotros si le tomamos la importancia de vida y leemos en la Biblia quién es Él. ¿Cómo debemos pensar acerca de Él? ¿Cuál es nuestra posición delante de Él? ¿Y cómo debemos responder a Él en adoración y obediencia? En lugar de solo seguir tradiciones o pensamientos propios de nuestra imaginación y conveniencia. Quiero cerrar este tiempo con un verso que creo que puede servir de conclusión a este episodio. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros al estudiarlo, al desarrollarlo y al poder grabarlo para ustedes. Nuestro deseo es que puedas conocer más a Dios y que te puedas quedar impactado no solo por las palabras que decimos, sino por las palabras que Él ha escrito en la Escritura para poder presentarse ante nosotros. Te invitamos a que te conectes la siguiente semana para que escuches un nuevo podcast y que puedas compartir si te ha parecido útil y ha dejado algo en tu corazón. Te recordamos que estamos en todas nuestras redes sociales y que estamos subiendo un podcast aproximadamente cada semana. Te mandamos un abrazo y nos vemos pronto. Hemos llegado al final de este podcast. En Contracultura somos un colectivo en el que creemos en la Biblia como la palabra inspirada por Dios y su veracidad y autoridad suprema en todo asunto de fe y conducta. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a continuar conectándote con nosotros. Hasta la próxima.